Hay un cliché, una frasecita que dice la corrupción mata. Y hablando estos días con una periodista muy sagaz, me decía, no solo la corrupción mata, hay otras cosas de las cuales tenemos que hablar y esas cosas parece que son algo que nos compete a todos, más que la corrupción, porque la corrupción parece ser de otros, ¿no? Nosotros nunca somos corruptos. Pero la negligencia, la inoperancia, la indiferencia, la ineficiencia, sí son cosas de todos nosotros. Por eso me interesa conocer la opinión de Florencia Jalfón. ¿Estás ahí, Florencia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Florencia, escuchaste un poquito lo que estuvimos hablando con este señor que trabaja en el Observatorio Latinoamericano. Sí, sí, a mí me da la sensación respecto de lo que estaban hablando Ujú, esto que vos decís de siempre se trata de los otros, la corrupción es de los otros, ujú, a los que hay que concientizar es a los otros. ujú. La verdad que lo que nos pasa y fundamentalmente en seguridad vial tiene que ver con nosotros. Nosotros. Nosotros cruzamos mal, nosotros no nos ponemos el cinturón de seguridad, nosotros si no manejamos borrachos, yo no manejo, pero si no manejamos borrachos, alguna vez nos subimos a un auto de alguien que había bebido, somos nosotros. Quiero decir, algunos se horrorizan más o menos, están más o menos concientizados, Ujú. pero lo que sucede en la práctica es algo que nos define a todos. ¿Cuánto nos cuidamos, no? Eso, y también cuánto reclamamos, Ujú, cuánto demandamos lo que creemos que es importante. Yo, vos decías, hago esa pregunta, en realidad es el título del libro que voy a sacar, es ujú. una pregunta, la corrupción mata, pero en realidad yo no es que entiendo la frase como un cliché, sino que lo entiendo como una frase que suelen usar los familiares de víctimas, donde resumen un poco eh, ahí el dolor de lo que perdieron en tragedias muy importantes y describen algo medio intangible, que es como todo eso que vos describías, el que se roba plata, el que es negligente, el que no sabe qué hacer, el que es inútil, todo eso medio que lo resumen en la palabra corrupción. Pero en la práctica, cuando hablamos de corrupción, hablamos de alguien que se llevó dinero de un lugar. Y la verdad es que ninguna de las tragedias que vivimos en nuestro país, ni las más graves, ni las más pequeñas, tienen que ver solamente con que alguien se llevó plata de un lugar. Con esto no defiendo, por supuesto, que nadie se lleve plata de ningún lado. No, pero Pero no es quiero decir, solamente eso. Creo que vos lo que vos haces hincapié es que no es solamente eso. O sea, no. pero ¿sabes por qué? Mm. Aparte, porque si pensamos que es solo plata, decimos, bueno, solamente necesitamos, no sé, funcionarios que, Que no no roben por tengan, 2 años, como dijo alguna vez un gran filósofo. claro, que no tengan más de un departamento, por ejemplo. Sí. Que no sé, pero yo no quiero eso. O sea, obvio que no quiero que roben, pero fundamentalmente quiero funcionarios que sean aptos, que estén preparados, que estén concientizados, que tengan empatía. Y eso lo vamos a conseguir, me parece, y me lo planteo desde que estoy escribiendo el libro porque hago una autocrítica también. Eso me parece que lo vamos a conseguir cuando nosotros seamos eso. Sí, sí. Perdón, yo voy a meter un bocadillo. Mi nombre es Mario Ganora, soy co-conductor con Liliana Magrini. Eh, Cuando fue la tragedia de Once, que fue ese terrible accidente, que murieron más de 50 personas y hubo más de 700 heridos, a mí me llamó la atención un detalle. Los que hacen la movida fuerte son gente de clase media. Los que padecen la mayor cantidad de muertos y la mayor cantidad de heridos eran personas que venían a la ciudad de Buenos Aires a trabajar, Trabajadores no trabajadores, muy adinerados. trabajadores. Ujú. Y eso desde el punto de vista del derecho laboral fue un accidente laboral, porque fue un accidente in itinere, es decir, gente que iba a trabajar. Nadie, nadie de los sectores sindicales, ni nadie de los sectores que decían representar a los trabajadores, ni los propios trabajadores, plantearon esa cuestión como un accidente laboral. No lo plantean como la necesidad de mejorar esto como una reivindicación del derecho del trabajo, a la seguridad e higiene del trabajo, que abarca también ir a los lugares.
Y tampoco se sigue planteando en la cantidad enorme de accidentes que ocurren de gente que cae de un colectivo, que choca, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando a tu modo de ver, como investigadora del tema? Es que más allá de que si esa gente va a trabajar o va a visitar a un familiar que está enfermo o va a visitar a una novia o a buscar trabajo, todos tenemos derecho a viajar en transporte público sin morir. Entonces hay como un derecho de base que en el caso de la tragedia de Once, diría que por suerte aparecieron algunos abogados que eran familiares de víctimas, entonces representaron a las familias ad honorem y se pusieron la causa al hombro, también dejando de lado sus propias vidas habituales. Pero lo que creo, y quiero insistir con esta idea porque lo que creo es que lo que falla no es algo de los otros, porque con esto no quiero decir que no haya responsables penales y políticos de cada uno de estos casos, pero a lo que voy es que en general hay responsabilidades masivas, porque por ejemplo los familiares de la tragedia de Once, cuando ocurrió, reunieron bastante masivamente en la Plaza de Mayo a un grupo de gente que hizo su reclamo por justicia, porque estaba muy conmovida con esa situación. Y después, nunca más, quienes no estaban involucrados se movilizaron masivamente por ese caso. Entonces, nosotros estamos esperando que se movilicen los familiares de víctimas que ya perdieron gente en esas situaciones, y bueno, y ojalá que consigan justicia y ojalá que cambie todo. Y nosotros lo vamos viendo, lo vemos pasar. Eso es la responsabilidad de quién. Sí, la falta de involucramiento es que siempre le está pasando a los otros y cuando estamos muy conmovidos salimos a la calle, pero después nos olvidamos del tema. Y los familiares de víctimas a veces lo que dicen es que hay gente que se los cruza por la calle que le dice fuerza, aguante. Y ellos piensan, fuerza, aguante ya vengo teniendo desde que se murió mi hijo, mi esposa, mi madre. Lo que necesitamos es la fuerza de los otros, de los que no se les murió, el hijo, la hermana, o sea, esto nos pasa a todos. Si no entendemos que nos pasa a todos o que el riesgo es para todos, y bueno, va a seguir así. Alberto Moravia escribe una novela que lo hace famoso, que se llama Los Indiferentes, o sea que ese estado de indiferencia que se generó en la Italia fascista en un momento determinado donde nadie se preocupa absolutamente de nada. Hay una especie de indiferencia hasta el propio destino personal. Yo creo que esa indiferencia está calando hondo en la República Argentina, porque puede morir la gente al lado mío y bueno, me movilizo por momentos, pero después se olvida, es como que pasa de la página primera del diario a páginas después y desaparece la noticia. Y a veces ni en la tapa del diario. Pero yo creo que no es solo indiferencia en el sentido de que cada uno tiene lo que le importa, sino a veces no querer identificarse con una situación que es muy dramática, porque no nos podemos imaginar ese nivel de angustia. Entonces involucrarse también es implicarse, sentir empatía, es sentir que efectivamente nos pasa a todos, y eso, bueno, no es tan fácil, pero hay sociedades que lo hacen. Uh-huh. ¿Cuál sería para usted el mecanismo para ese cambio cultural? ¿Cuáles serían las acciones que habría que hacer para producir el cambio cultural? Y no sé, yo te hablo de mi granito de arena, sobre todo de lo que me pasó a mí, que es a mí las tragedias más importantes de los últimos años en la Argentina, las que me tocó ver, vivir, estudiar, las seguí todo lo de cerca que pude para contarlas en un libro y contárselas a toda la gente que esté un poco dispuesta a ver de qué se trata y ver cómo avanzar. Yo creo que estas cosas sí se solucionan con política, quiero decir, el mensaje no es antipolítica, pero la política también la hacemos nosotros en la calle. Un libro en general apunta a un público que es el consumidor de libros, un público más o menos intelectual. La respuesta de los intelectuales a esta problemática, ¿cuál es?
escala, se discute, se generan... No, si vos me pones a mí en el grupo de los intelectuales, no me siento para nada, o sea, no estás hablando de mí. Yo soy apenas una periodista con el oficio que implica. Es un oficio intelectual, es ser periodista. No, yo diría que no, es un oficio como el obrero, como el que va a reparar las cosas todos los días, eso para mí es un periodista. El que sale a la calle y que se junta con la gente y que averigua lo que pasa. El intelectuales es otro cantar, hay algunos que lo son y otros que no. Pero de ninguna manera podría darte una respuesta desde los intelectuales, porque no lo soy, pero ni de casualidad. Y desde el público culto, ¿cuál es la respuesta que vos ves a tu obra, a tus publicaciones? Yo la sensación que tengo, o sea, antes de escribirlo, en realidad antes de publicarlo, la sensación era, no va a haber tanta gente que se interese en tragedias, porque no la hubo todos estos años. Yo trabajé estos casos cuando iban ocurriendo, me tocó cubrir muchos de ellos, y salvo 11, Cromañón, después las tapas de los diarios no hablaban de estas tragedias. La última tragedia sucedió hace 2 años en una comisaría de Esteban Echeverría, una comisaría que no estaba habilitada, y 10 presos mueren incendiados en una comisaría. No escucho a todo el mundo hablando de eso en los últimos 2 años, tampoco en ese momento. Bueno, el punto ahí, diste en el clavo, Florencia, el problema es que todavía el accidente vial, el accidente de Cormañón o el accidente de 11 es gente como uno. En cambio, en la comisaría no hay gente como uno. En la comisaría hay gente que no le interesa a otra gente que siga viviendo. O sea que es como otra categoría, lamentablemente. Bueno, nos daría para... La comisaría encontramos de todo. Sí, no sí, pero hay gente hay un obvio, pero hay prejuicio respecto de que no nos tendríamos que ni ocupar del tema. Está bien, pero también recuerdo los prejuicios que había de los chicos de Cromañón que iban al boliche, en qué condiciones iban, y me acuerdo en ese momento las discusiones. Siempre tenemos un prejuicio para no identificarnos con los que mueren, pero en definitiva lo que estamos haciendo es no cuidarnos a nosotros mismos. A nosotros claro. mismos. Florencia, decinos, ¿cómo se llama tu libro y si ya está a la venta? Sí, el libro está desde hace un mes a la venta. Es una pregunta, ¿la corrupción mata? Y la idea es atravesar o repasar las verdaderas causas de las tragedias argentinas en los últimos 20 años. Sí, leí lo que la revista Noticias hizo una nota esta semana pasada, y la nota se llama Rutas Mortales, drama recurrente. Si bien es una parte de tu libro, pero me conmovió la precisión con la que narrás esos hechos y con la seriedad con la que tomás las causas. Y también que te atreves a mencionarlo a Claudio Uberti, a Jaime, a Franco Macri, o sea, te atreves a ir más allá de la mera hojarasca. Te felicito por el libro y espero poder encontrarte pronto. Te agradezco muchísimo y intercambiamos opiniones cuando lo leas. Dale, genial. Saludos, un beso. muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego.